En el norte de México, una ciudad entera parecía estar condenada a la desaparición. El calor abrasador del sol había quebrado la tierra en grietas profundas, como cicatrices abiertas que no cerraban nunca. Los pozos que durante generaciones habían alimentado los cultivos, ahora eran agujeros vacíos donde apenas quedaba polvo en el fondo. Las familias se marchaban poco a poco, vendiendo lo poco que tenían para buscar una vida mejor en otros estados, dejando tras de sí casas abandonadas y calles en silencio. La crisis no era reciente, llevaba años acumulándose. Las autoridades daban discursos, prometían soluciones, pero nada cambiaba. Los niños iban a dormir con hambre, los ancianos miraban el cielo esperando lluvias que nunca llegaban, y los agricultores quemaban de frustración al ver cómo sus tierras se convertían en desiertos. Fue en ese contexto de desesperanza que apareció un personaje inesperado, alguien a quien casi nadie prestaba atención, un viejo africano, pobre, solitario, con la piel marcada por décadas de sol y trabajo. Su nombre era Abdoulaye, y había llegado a México con nada más que un pequeño saco de ropa y un misterioso papel arrugado que guardaba como si fuera oro. Ese papel era un mapa, dibujado a mano por su hijo antes de morir. Un mapa que señalaba un punto extraño, un círculo marcado con una cruz, acompañado de una frase que Abdoulaye nunca olvidaba. Ahí está la esperanza, padre. Durante años había guardado ese papel como un recuerdo doloroso, un vestigio de la última conversación con su hijo. Jamás pensó que en esas palabras se escondía el destino de una ciudad entera. Lo que parecía una reliquia personal, un símbolo de duelo, se convertiría en una guía para algo mucho mayor. Lo que estaba escrito en ese pedazo de papel cambiaría la historia de un pueblo olvidado por todos. Abdoulaye había nacido en África, en un pequeño poblado donde la vida era dura y la tierra seca lo acompañaba desde niño. Allí aprendió que la pobreza no era solo falta de dinero, sino un modo de vivir con lo mínimo, agradeciendo cada gota de agua y cada grano de maíz. Sin embargo, también aprendió la dignidad de trabajar la tierra, de sembrar incluso cuando parecía inútil, porque siempre existía la posibilidad de que una semilla germinara. La tragedia lo golpeó con fuerza cuando perdió a su único hijo, víctima de una enfermedad repentina. Antes de morir, el joven le entregó aquel papel con el mapa. Nadie entendió de dónde lo había sacado ni por qué hablaba de esperanza en un lugar tan lejano como México. Abdoulaye no preguntó, simplemente lo guardó en su bolsillo y lo llevó consigo como si fuera parte de su propia piel. Años después, el destino lo llevó justamente a México. Llegó como jornalero, contratado en un campo agrícola, y pronto quedó varado cuando la hacienda cerró. Sin dinero para volver a África, terminó en aquella ciudad medio abandonada del norte, sobreviviendo con trabajos esporádicos. Dormía en un cuarto de adobe prestado, sin ventanas, con una cama de tablas y un viejo jarro de agua que llenaba en un pozo comunal. Los vecinos lo miraban con recelo. Algunos lo saludaban con cortesía, pero la mayoría lo trataba como a un extraño, un hombre sin raíces, sin historia, alguien que cargaba un acento extraño y que en el mejor de los casos solo servía para trabajos pesados. Para muchos, Abdoulaye no era más que un fantasma errante, un hombre destinado a morir solo en tierras ajenas. Sin embargo, el viejo guardaba en silencio algo que nadie más sabía. Cada noche, bajo la luz de una vela, desplegaba aquel mapa arrugado y lo observaba con detenimiento. A veces lloraba en silencio recordando a su hijo, y otras veces se preguntaba si ese dibujo era solo un delirio, o si realmente señalaba un destino que él aún no comprendía. Una tarde, mientras descansaba después de un día agotador bajo el sol, Abdoulaye se sentó en una loma polvorienta y, casi sin darse cuenta, comparó el mapa con el horizonte que tenía delante. La coincidencia lo dejó helado. Las montañas dibujadas eran idénticas a las que se alzaban frente a sus ojos. La curva del valle, el perfil de las colinas, incluso la marca circular coincidían con un claro en medio de la nada.
Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Podía ser posible que su hijo hubiera visto este lugar sin haber salido nunca de África? ¿Cómo era posible que aquel muchacho, en su lecho de muerte, hubiera dibujado con precisión un paisaje mexicano? Abdullah no tenía respuestas, pero una certeza crecía dentro de él. Debía ir a ese punto. El viaje fue difícil. Caminó durante horas, con los pies descalzos levantando polvo, con el sol ardiendo en su espalda. El aire era seco y quemaba la garganta, pero el viejo avanzaba paso a paso, impulsado por una mezcla de fe y desesperación. Cuando finalmente llegó al lugar marcado en el mapa, se encontró con un claro solitario, donde el silencio era tan profundo que parecía contener secretos. Se arrodilló y con manos temblorosas apartó la tierra. Entre el polvo seco, algo brilló bajo la luz. Al principio pensó que era un pedazo de vidrio, pero cuando lo limpió con la manga de su camisa, descubrió un destello metálico. Era una pequeña piedra de oro. El corazón del viejo estalló en un llanto incontenible. Apretó el fragmento contra su pecho y susurró el nombre de su hijo, convencido de que ese mapa no era un delirio, sino un mensaje más grande de lo que él jamás había imaginado. Abdullah regresó varias veces al mismo lugar, cada día más intrigado. Cavaba con sus propias manos, levantando piedras y apartando raíces secas. No tardó en encontrar más fragmentos brillantes, pequeños trozos de oro dispersos bajo la tierra reseca. Pronto comprendió que aquello no era casualidad. Bajo el claro se extendía una veta oculta, un tesoro enterrado que había guardado siglos sin ser descubierto. El viejo comprendió también el peso de su hallazgo. En un pueblo donde los niños pasaban hambre y los hombres emigraban porque la tierra ya no ofrecía nada, aquel descubrimiento podía ser una bendición o una maldición. Oro significaba riqueza, pero también codicia, violencia, disputas y corrupción. Abdullah lo sabía muy bien. Había visto en su tierra natal cómo la ambición por los minerales destruía comunidades enteras. Durante días se debatió en silencio. ¿Debía compartir su secreto con los habitantes del pueblo o debía guardarlo para sí mismo? El dilema lo atormentaba cada noche. Por un lado, pensaba en los rostros cansados de los agricultores, en las mujeres que rezaban por pan, en los niños que lloraban de hambre. Por otro, imaginaba a forasteros llegando, a hombres armados disputando la tierra, a la violencia tomando las calles tranquilas. El recuerdo de su hijo fue lo que finalmente lo empujó a decidir. Aquellas palabras, «Ahí está la esperanza, padre», no eran solo para él, sino para todos. El oro no debía ser su herencia personal, sino la salvación de un pueblo entero. Abdullah respiró hondo y se preparó para revelar su secreto. Pero nada en aquel pueblo era sencillo. Para ser escuchado, primero debía ganarse la confianza de una comunidad que siempre lo había visto como un extraño, y esa, quizás, sería la tarea más difícil de todas. Cuando Abdullah comenzó a hablar de lo que había encontrado, muchos se rieron en su cara. Algunos lo tildaron de loco, otros de charlatán que buscaba llamar la atención. «Ese viejo africano siempre anda con papeles raros, seguro es cosa de brujería», murmuraban en la plaza. Sin embargo, poco a poco, un pequeño grupo comenzó a escucharlo. Eran los más pobres, los que ya no tenían nada que perder. Viudas, campesinos sin tierras, jóvenes sin empleo. Para ellos la idea de que bajo el suelo árido pudiera existir un tesoro era absurda, pero también tentadora. Decidieron acompañar al viejo al claro y comprobar por sí mismos. Cuando vieron los fragmentos de oro en sus manos, el escepticismo se convirtió en silencio. Los hombres se miraron entre sí, incrédulos, y una chispa de esperanza comenzó a prender en sus corazones. Era cierto, el viejo no mentía. Allí, bajo la tierra maldita por la sequía, yacía una promesa de futuro. La noticia se esparció como fuego. Pronto todo el pueblo hablaba del descubrimiento, y lo que antes eran risas se convirtió en discusiones acaloradas. Algunos querían organizarse para explotar la veta de manera justa. Otros, más ambiciosos, hablaban de venderla a compañías mineras para hacerse ricos de inmediato. Y como Abdullah temía, también aparecieron forasteros atraídos por los rumores.
Las tensiones crecieron. Hubo peleas en la cantina, familias enteras se dividieron y la calma de la ciudad desapareció en cuestión de días. Abdullaye, aunque había revelado el secreto con la esperanza de ayudar, ahora veía cómo la codicia amenazaba con destruir lo que quedaba de unidad. Se preguntaba si había cometido un error irreparable. La situación alcanzó un punto crítico, cuando un grupo de hombres armados, enviados por un cacique de la región, intentó apropiarse del claro. Llegaron de madrugada, con machetes y rifles, dispuestos a desalojar a quien se interpusiera en su camino. El pueblo, aterrorizado, se encerró en sus casas. Nadie parecía tener el valor de enfrentarlos. Fue entonces cuando Abdullahi salió al frente, caminó despacio hacia los hombres, sosteniendo en alto el mapa de su hijo. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una fuerza inesperada. Este oro no es mío, ni de ustedes. Es la esperanza de este pueblo. Si quieren tomarlo, tendrán que pasar sobre mi cuerpo. Los forasteros se rieron al principio, pero su risa se fue apagando cuando vieron cómo decenas de campesinos comenzaron a salir de sus casas, uno tras otro, armados apenas con palas, azadones y piedras. El viejo había encendido una chispa en sus corazones, y ahora nadie estaba dispuesto a rendirse sin luchar. El enfrentamiento fue tenso, casi sangriento, pero al ver la determinación del pueblo unido, los hombres armados optaron por retirarse. La humillación fue grande, pero el mensaje quedó claro. Aquella tierra no sería entregada a la ambición de unos pocos. Abdullahi, exhausto, cayó de rodillas. Sus fuerzas ya no eran las de antes, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa. Había cumplido su misión. Había transformado el dolor de perder a su hijo en la salvación de una comunidad entera. Con el tiempo, el pueblo organizó una cooperativa. El oro fue explotado de manera controlada y los beneficios se usaron para recuperar los cultivos, construir escuelas y levantar pozos nuevos. La ciudad, que antes parecía destinada a desaparecer, renació como un símbolo de resistencia y unidad. Los habitantes jamás olvidaron que todo comenzó gracias a un viejo africano al que pocos habían querido escuchar. En la plaza principal levantaron una pequeña estatua en su honor, con una inscripción sencilla pero poderosa. Aquí, un hombre pobre nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la esperanza compartida. Abdullahi murió años después, tranquilo, bajo la sombra de un árbol frondoso que él mismo había plantado. Su historia se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación, recordando a todos que incluso los más humildes pueden cambiar el destino de un pueblo. Y así, lo que empezó como el dolor de un padre, se transformó en la redención de toda una ciudad.